Siguiendo la trayectoria de Abraham en la Biblia. Video número 105. Siguiendo la trayectoria de Abraham es una serie de videos donde se detalla lo que la Biblia enseña acerca del patriarca Abraham. Desde el capítulo 11 de Génesis hasta el capítulo 25. Se detalla, versículo por versículo, comenzando en Génesis 12:1. En este video de hoy, vamos a estar meditando acerca de Génesis 21 de la Biblia, y también acerca de Génesis 22, comenzando con Génesis 21. Génesis 21, dice: De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur. Y habitó como forastero en Gerar. Génesis 21. Los detalles de Génesis 21. En este capítulo 20 de Génesis, no solo vamos a aprender de muchas lecciones y enseñanzas prácticas de nuestra vida diaria, también vamos a ver algunos mensajes escondidos y algunos misterios de la palabra de Dios. Ya que cada capítulo de la Escritura es una fuente de riqueza y de sabiduría. Tantas que no nos alcanzaría la vida entera para analizar cada uno de los aspectos de la vida, en especial de los patriarcas. Ellos son los padres de la fe, tales como los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y en sus vidas y sus recorridos. Sin duda, podemos ver también aspectos proféticos de lo que tendría que cumplir su descendencia, para que las profecías se hagan una realidad y luego llegar a la redención espiritual final. Abraham estuvo viviendo en el encinar de Mamre, cerca de Hebrón. Este versículo dice que él se mudó y habitó como forastero en Gerar. Esta ciudad estaba localizada a unos 100 kilómetros al suroeste de donde Abraham vivía. Génesis 21 dice, entre Cades y Sur. Al mudarse, Abraham se alejó más de donde estaban ubicadas Sodoma y Gomorra, pero más cerca del mar Mediterráneo. El versículo no da ninguna información de por qué se mudó Abraham de Mamre a Gerar. Pero veremos algunas especulaciones. Se dice que Gerar era la capital del territorio de los filisteos. Al mudarse, Abraham también se encontraba, entonces, más cerca de Egipto que anteriormente. Los arqueólogos han descubierto que Gerar era una ciudad próspera. Puesto que Gerar era un reino, esto quiere decir que el territorio de los filisteos poseía terrenos alrededor de la ciudad de Gerar. Tal vez, Abraham se fue a Gerar para hacer algún tipo de negocio allá. Algunas personas piensan que él lo hizo tratando de conseguir pastos para los miles de cabezas de animales que poseía. Recordemos que Génesis 13:2 afirma que Abraham poseía muchos animales. Otras personas afirman que él buscó alejarse de las hostilidades en Mamre. Es posible también que él deseó apartarse del escenario de la destrucción terrible de Sodoma y las otras ciudades. Otra posibilidad es que Abraham fue impulsado por Dios, quien se proponía hacer entender a Abraham que la tierra de Canaán, en los planes de Dios, tenía que ser el lugar permanente del pueblo de Dios, el cual descendería de Abraham. De todos modos, la vida de Abraham estaba caracterizada por un constante peregrinar. Ver Hebreos 11:8-10. La ciudad de Gerar era filistea, situada a unos 10 kilómetros al sur de Gaza. Es posible que Abraham, a esta altura de su vida, sospechara que Lot había muerto durante la destrucción de Sodoma. Pues cuando eventos de ese calibre suceden, como la destrucción de Sodoma por decreto de Dios, las personas creyentes se sobrecogen de un pavor terrible. Si la tierra del Negev es el hogar final de la descendencia de Abraham, que está en Sefarat, según la profecía en Abdías 1:20 en la Biblia, eso quiere decir que este recorrido de Abraham sería su establecimiento final en el desierto del Negev. Actualmente, el 60% del territorio israelí está en el desierto del Negev. El recorrido de Abraham es profético. En este capítulo, veremos algunos elementos interesantes que sucedieron en el recorrido de Abraham rumbo al Negev, que sin duda nos van a ilustrar mucho de cómo ha de ser el retorno de la descendencia de Abraham.
Como dijimos, Gerar era la ciudad capital de los filisteos. En Hebrón, cerca de Mamre, es donde está la tumba de los patriarcas, en la cueva de Macpela. Actualmente, este territorio está bajo control de Israel. Pero es un territorio peligroso, porque hay muchos árabes viviendo ahí, y no están de acuerdo en que Israel posea ese territorio. Es un lugar sagrado, no solo para los judíos, sino también para los musulmanes. Y está muy custodiado. Por eso, hay mucha tensión. En otro estudio dijimos que, familias de judíos viviendo en ese lugar, son muy nacionalistas, que de ninguna manera querrán soltar ese territorio. Gerar estaba también muy cerca de la actual Franja de Gaza, que es la parte que fue cedida a los palestinos. La palabra palestino no está en la Biblia. Esta palabra es la transliteración de la palabra filistinos en latín. Los romanos llamaron a todo este territorio Palestina, como una manera de deshonrar y humillar al pueblo de Israel en honor a los filisteos. Recordemos que Goliat era filisteo, aquel gigante descendiente de lo que sucedió en el capítulo 6 de Génesis, cuando los hijos de Dios, ángeles, cohabitaron con las hijas de los hombres. De ahí surgieron gigantes y toda una raza de híbridos, que fueron destruidos en el diluvio. Sin embargo, después, en la época de Josué, los gigantes volvieron a aparecer, pues resurgieron los Nefilim, quienes eran seres caídos, que también estaban en la época de David. Goliat era de los Nefilim, descendiente de estos seres híbridos. En el versículo de hoy, Génesis 21, Abraham se estableció como forastero en la región de Gerar. Él no poseyó tierra, aun cuando Dios le prometió que toda esa tierra sería para Abraham y sus descendientes. Abraham nunca vivió como dueño de la tierra, siempre fue un extranjero. Él no recibió lo prometido, como nos enseña la carta a los Hebreos, capítulo 11. Y aún se está esperando que se cumpla plenamente la promesa que Dios le hizo a Abraham. Este atraso en el cumplimiento de las promesas de Dios para Abraham es debido a las tantas veces que Israel ha estado pecando y desobedeciendo a Dios. Por eso, las promesas no se cumplirán, sino hasta después de la resurrección de los muertos, después que Jesucristo regrese, es que se cumplirán todas las promesas dadas a Abraham, y poseerá la tierra prometida, juntamente con su descendencia. Para la gloria de Dios. Hasta aquí con Génesis 21. Ahora vamos a meditar acerca de Génesis 22. Este versículo dice, y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Y Abimelec, rey de Gerar, envió, y tomó a Sara. Génesis 22. Los detalles de Génesis 22. Este es un versículo corto, pero el Señor nos va a dar luz acerca del gran contenido que encierra, por ser parte de la palabra de Dios. Vemos que el versículo comienza diciendo, dijo Abraham de Sara su mujer. A quien se lo dijo, no parece que Abraham estaba hablando con Sara, o con algún criado de él. Abraham, a esa persona le dijo, Sara, es mi hermana. Aquí, parece que se repitió la misma ocurrencia que sucedió en Génesis 12:13. En aquella ocasión, Abraham propuso que su mujer se declare que era su hermana, porque él temía por su vida. Y su fe en Dios se había enflacado allá en Egipto. Todavía Abraham era un hombre de fe, pero ésta momentáneamente estaba débil. Fue como el caso de Pedro, cuando 3 veces él negó conocer a Jesús el Salvador. Ver Mateo 26, 69 a 75. Pedro todavía tenía fe en su maestro, pero en esos momentos de miedo, su fe estaba flaca. Esta vez, cuando Abraham llamó hermana a Sara en lugar de su esposa, que representa su alma, debió haber sido por temor a las personas a las cuales él se estaba enfrentando. ¿Será que Abraham no aprendió una lección? Allá en Egipto, se supone que en Egipto, Abraham tenía menos madurez espiritual que esta vez en la región de Gerar. En aquella ocasión, Abraham era de unos 76 años de edad. Pero,
en estas escenas, Abraham tenía unos 99 años de edad y Sara tenía unos 89 años. El futuro hijo de Abraham y Sara también experimentó esta situación cuando él se vio obligado a expresar que su esposa Rebeca era su hermana. Ver Génesis 26:9. La preocupación de Abraham probablemente no era porque Sara parecía una hermosa joven a los más de 89 años de edad. Podemos suponer que ella era atractiva a esa edad. Pero lo que es más importante es que de repente ella se vio conectada a uno de los hombres más ricos y con más influencia de aquella región. Pues, el versículo continúa diciendo, Abimelec, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Como rey de la región, se supone que Abimelec poseía muchas esposas. En aquel entonces, un harén era más bien un estado político que algo romántico. No debemos ignorar la idea de lo atractivo que era Sara, aún en edad avanzada. Dios había prometido, tanto a Abraham como a Sara, que ella tendría un hijo pronto, Génesis 17:21, 18:10. Podemos afirmar que, para el tiempo de Génesis 22, Sara ya debía haber estado, por lo menos en los primeros días, o en el primer mes de embarazo, portando su futuro hijo, Isaac. Dios ya les había advertido a Abraham y a Sara que no hay ninguna cosa difícil para Dios. Génesis 18:14. Así que es posible que Sara, hasta cierto punto, había sido rejuvenecida físicamente por Dios, para concebir, dar a luz y dar de pecho a su futuro hijo. Y es posible que esto también se haya manifestado en un rejuvenecimiento de su hermosura. Simplemente porque esa fue la voluntad de Dios. Sara tenía más de 89 años de edad cuando el rey de Gerar la llevó a su hogar. Pero ella tenía más de 65 años de edad cuando fue alabada por los egipcios, y luego el faraón la llevó a su harén de mujeres. Todo esto nos da a entender acerca de la gloria de la cual disfrutaron los antediluvianos que estaban sometidos a Dios. Ellos gozaron de una extraordinaria longevidad y perenne juventud, la cual todavía se reflejaba en los tiempos de Abraham. Si estas maravillas de Dios todavía estaban viéndose en esos tiempos de Abraham, como era, entonces, la gloria de los tiempos de Adán y Eva en el Edén, esto nos indica que el pecado moderno trae serias decadencias. Estaba Abraham empleando la mentira para asegurar su vida. En Génesis 20:11-12, leemos, Abraham respondió, porque me dije, sin duda no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. En realidad, ella es mi hermana, hija de mi padre, pero no hija de mi madre, y vino a ser mi mujer. Entonces, Abraham y Sara eran medio hermanos. Él solo ocultó a la gente la unión marital que existía entre él y Sara. Se decía de Sara que ella era la más hermosa de las mujeres, de una belleza que atemorizaba y atraía a la vez, una belleza que sedujo a Abraham. Aquí, Abraham se cubría dentro de la media hermandad de Sara. Abraham nos demuestra que es bastante fácil deslizarnos, regresando a hábitos pecaminosos. Abraham estaba tropezando con algo, con lo cual ya había tropezado. En vez de confiar que Dios mantendría su familia junta, Abraham preparó su propio plan para su protección personal. La edad no nos hace santos automáticamente. Si no estamos sometidos al Espíritu de Dios, los mismos patrones de pecado que tuvimos en nuestra juventud se repetirán en los tiempos de la vejez. Al tomar a Abimelec a Sara, en esta ocasión, él lo hizo para llevarla a su palacio, separarla por un tiempo, para luego casarse con ella. ¿Cómo es posible que un rey como Abimelec se enamoró de una mujer de 89 años? Tiene mejor explicación lo sucedido en Egipto. Porque esto ocurrió cuando Sara tenía 65 años. Pero esta vez, siendo de 89 años, ella era una ancianita. Como son las cosas, en Génesis 18:12, Sara se rió en su corazón y se dijo ella misma, cuando Dios prometió darle un hijo, ella se dijo a sí misma, ¿cómo va a ser esto posible, siendo yo vieja, y mi esposo también?
Pero, ¿qué sucedió? Sucedió que esta vez, después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, parece que Dios rejuveneció a Sara, y esto facilitaría que Dios cumpliera una promesa dada a Abraham y a Sara. Sara iba a tener un hijo, porque Dios varias veces había hablado de esto a Abraham y a Sara, pero, estando los dos viejos, no podían tener un niño. Sin embargo, Dios dijo que lo iban a tener. Observemos cómo Dios protegió la bendición y la promesa de Abraham y Sara. Tiene que haber sucedido que Abraham y Sara fueron rejuvenecidos por Dios, pues ningún rey se va a enamorar de una anciana de 89 años. Tal vez, esta fue la razón por la cual Abraham y Sara se mudaron del encinar de Mamre al territorio de Gerar, Génesis 21, donde las gentes no los conocían. Ya que, al ser rejuvenecidos, las personas en Mamre se tornaron hostiles y fastidiosas, queriendo saber qué sucedió en ellos. Hasta el punto que ellos se vieron obligados a huir de la hostilidad en Mamre. Que Dios bendiga a usted ricamente.